le propuso a Karina contarle una historia interesante. Hace aproximadamente 4 años, Aster se infiltró a la academia ocultando su identidad. Había encontrado información que indicaba que Andrew se escondía ahí y decidió vigilar sus movimientos. Sin embargo, lo que se suponía que era una prestigiosa casa de estudios resultó ser un lugar bullicioso, especialmente en un punto donde varios alumnos se habían reunido alrededor de un grupo. Para su sorpresa, entre los involucrados estaba Andrew. Aster se preguntó qué tenía él para atraer tanta atención. Andrew se disculpaba repentinamente por haberla hecho esperar, pero Karina, visiblemente exasperada, le preguntó por qué seguía haciendo planes con ella si ni siquiera los cumplía. No tenía sentido insistir en quedar con ella cuando esa misma semana ya había olvidado 3 citas por estar con Tatiana. Andrew intentó excusarse, diciendo que solo ayudaba a Titi porque lo necesitaba urgentemente. Karina se sorprendió al escucharlo llamarla así. En ese momento, Tatiana salió de su escondite y antes de hablar le dirigió una mirada de triunfo. Luego, como si estuviera en el centro de un escenario, se arrodilló y comenzó a llorar, rogándole a Karina que la perdonara. Entre sollozos aseguró que no sabía que ella y Andy tenían planes y le pidió que no se enojara, pues no había hecho más que meter a Andrew en un problema sin intención. Andrew, visiblemente preocupado, se agachó a su altura y le aseguró que él mismo le explicaría la situación. Karina, molesta, le recordó que ella era su novia y que por lo tanto su prioridad debía ser ella. Sin embargo, Andrew le ignoró por completo cuando Tatiana insistió que debía escucharla porque tenía razón. Sin dudarlo, Andrew le dijo que debía primero preocuparse por sí misma y que la acompañaría. Acto seguido, se alejó junto a Tatiana sin siquiera dirigirle una última palabra a Karina. Aster no podía creer lo que escuchaba de los demás estudiantes. Murmuraban comentarios hirientes sobre Karina, llamándola insistente y posesiva, diciendo que no era necesario que estuviera todo el tiempo con Andrew y que solo le soportaban porque era una princesa. Desde su punto de vista, Andrew continuaba con su actitud patética y lastimera, pero lo que más le desconcertaba a Aster era la forma en que todos juzgaban a Karina. ¿Estaba siendo aislada? Por instinto, no le quitó la vista de encima. Observó cómo Karina, con el rostro sombrío, se dirigía hacia un estanque y decidió seguirla con cautela. La vio entrar al agua tras quitarse los zapatos, lo que lo puso en alerta. Sin dudarlo, se apresuró y la detuvo antes de que siguiera avanzando, llevándola de vuelta a la orilla. Aster la reprendió con dureza, preguntándole si realmente había pensado en perder su vida por un desamor, asegurando que ese acto sería patético. Por un instante, Karina pareció sorprendida por sus palabras, pero su expresión rápidamente cambió a enojo. Sin contenerse, le respondió que no dijera tonterías, que solo quería refrescarse después de caminar tanto. No estaba tan demente como para hacer algo así por una tontería. Aster quedó desconcertado por la energía con la que respondía. Una vez que ella se calmó, le ofreció un poco de agua. Karina suspiró y con una leve sonrisa se disculpó por haberlo asustado con su actitud. Aster, sin rodeos, admitió que efectivamente lo había asustado. Hubo un breve silencio antes de que Karina volviera a disculparse. Aster no pudo notar la tristeza reflejada en su rostro, y sin pensarlo demasiado, se sentó junto a ella. Le dijo que entendía su situación, pues había visto la razón para que ella se exaltara de esa manera. Karina lo miró con sorpresa antes de agradecerle por sus palabras. Luego, algo nerviosa, le preguntó si era un estudiante transferido, ya que nunca antes lo había visto en la academia. Con cierta vergüenza, añadió que aunque sonara ridículo, los demás estudiantes solían ignorarla o evitarla. Después de todo, lo que él había presenciado ese día no era más que una muestra de lo que ocurría constantemente. Aster asintió y le explicó que solo estaba de visita, pero que pronto sería transferido. No podía dejar de pensar en lo solitaria que parecía su vida. Karina, con un tono apenado, le dijo que lamentaba que hubiera tenido que ver ese lado de la academia antes de unirse a ella. Aster no entendió completamente el significado de sus palabras, pero intentó asegurarla que aunque no la conocía bien, estaba seguro de que lo que había sucedido ese día no era su culpa. Para su sorpresa, las lágrimas comenzaron a brotar del rostro de Karina. Aster se quedó inmóvil, alterado. Se preguntó si había dicho algo fuera de lugar, por qué lloraba y qué se suponía que debía hacer en una situación así. Nunca en su vida había consolado a una mujer llorando. Él, un hombre acostumbrado al campo de batalla y a la rudeza de los hombres, no sabía cómo reaccionar. Karina, con una sonrisa melancólica, fue quien le aconsejó que cuando una chica lloraba, lo mejor que podía hacer era ofrecerle un pañuelo.
Aster se sintió aún más nervioso, pero rápidamente lo buscó y se lo entregó. Para su desconcierto, Karina se echó a reír y le agradeció su amabilidad. Todavía incómodo, Aster le preguntó si no estaba molesta con él. Karina negó con la cabeza y le respondió que al contrario, gracias a él, ahora se sentía mejor. Aster la miró sorprendido. Sin embargo, se sintió aliviado al escucharla decir eso. Le confesó que solo se preocupaba porque temía haber dicho algo hiriente. Karina le sonrió con dulzura y le agradeció por su preocupación. Aster negó enfáticamente. No era que se preocupara por ella especialmente, solo le resultaba incómodo verla llorar. Karina rió y concluyó en voz alta que al parecer él también tenía problemas para relacionarse con la gente. Aster, nervioso, intentó explicarse, diciendo que no había tenido muchas oportunidades para hacerlo. Karina admitió que se identificaba con él y por eso lo había notado de inmediato. Aster sintió que aquellas palabras tenían un peso especial. Con curiosidad, preguntó si le era difícil para ella sobrellevar esas situaciones. Su ánimo decayó al escuchar la pregunta, lo que era de esperarse. Finalmente, Karina admitió que sí era difícil, pero aún podía soportarlo, porque al menos se entendía a sí misma. Si seguía siendo honesta consigo misma, quizá algún día encontraría a alguien que estuviera a su lado y la apoyara. Le sonrió con una calidez inesperada, y Aster sintió su corazón latir con fuerza. Se preguntó cómo era posible que en medio de esa situación ella pudiera sonreír y seguir confiando en sí misma. El tiempo pareció fluir más lento. Karina le agradeció una vez más y se despidió, devolviéndole su pañuelo. Por alguna razón que no entendía, su corazón latía con fuerza. Ahora comprendía por qué desde el principio no había podido apartar la vista de ella, por qué no podía ignorarla, por qué había sentido la necesidad de ayudarla cuando vio sus lágrimas. Por eso se prometió que la próxima vez que la viera, definitivamente estaría de su lado. Sería alguien que la apoyara. Karina estaba completamente sorprendida al descubrir que aquella persona de su pasado había sido Aster. Jamás lo habría imaginado, especialmente por la diferencia en el color de su cabello. Aster le explicó que en aquel entonces utilizó un artefacto mágico para disfrazarse, ya que su objetivo era infiltrarse en la academia. Luego, con una sonrisa tranquila, afirmó que de alguna manera su presencia en ese momento era la prueba de que estaba cumpliendo la promesa que le hizo, estar de su lado. La repentina cercanía de Aster hizo que el corazón de Karina latiera con fuerza. ¿Por qué reaccionaba así? No entendía la razón, pero sin saber qué decir exactamente, solo asintió y reconoció que en efecto él estaba cumpliendo su promesa. Aster, sin embargo, fue más allá. Con una sinceridad que la dejó sin aliento, confesó que se había enamorado de ella a primera vista desde aquel día en la academia. Admitió que tal vez su declaración parecía repentina, pero sus sentimientos no habían cambiado en esos 4 años. No quería ayudarla solo por conveniencia o por una relación política. Quería estar a su lado como un verdadero compañero. Karina quedó atónita. ¿Una relación real? Si aceptaba esos sentimientos, ¿cambiaría algo en su vida? No estaba segura. Aster ya era alguien especial para ella, pero nunca había experimentado lo que significaba amar de verdad. Con cierto nerviosismo le explicó que había tenido 4 relaciones fallidas en el pasado. Aster asintió y afirmó que lo sabía. Entendía por qué ella era tan cautelosa y no esperaba una respuesta inmediata. Solo quería que supiera que su deseo de apoyarla nunca cambiaría. Después de escuchar sus palabras, Karina no pudo evitar reflexionar sobre lo que sentía. Aster no la había olvidado en más de 4 años desde su primer encuentro. Siempre fue constante su actitud hacia ella, pero ¿qué era lo que ella sentía? Al principio solo la había visto como alguien a quien agradecer por su ayuda. Sin embargo, con el tiempo se dio cuenta de que a diferencia de los rumores que había escuchado sobre él, Aster era una persona cálida. Por alguna razón, sentía que era diferente a los hombres que había conocido antes. Siempre estuvo ahí para ayudarla, y cuanto más amable era con ella, más miedo tenía de que esa bondad desapareciera. Temía el vacío que quedaría si algún día él se alejaba. También le asustaba apoyarse demasiado en la calidez que él desprendía. Recordó la primera vez que lo vio y su expresión helada. En ese momento pensó que nada funcionaría entre ellos,
que su relación se rompería antes de empezar. Por eso, se había convencido a sí misma de que lo que los unía no era más que un medio para lograr sus respectivos objetivos. Pero ahora, más que nunca, quería comprender lo que sentía. Incluso consideró usar el brazalete para saber qué es lo que pensaba Aster. Sin embargo, si se hubiera detenido a pensar un poco, se habría dado cuenta de que Aster siempre la había mirado con calidez y que desde el principio había estado de su lado. Pero ella aún no estaba segura. Con sinceridad le confesó que no sabía qué era el amor verdadero, ni cómo era una relación de pareja genuina. Sin embargo, lo que sí sabía con certeza era que quería que Aster fuera feliz. No quería que él saliera lastimado jamás. Deseaba que su futuro estuviera lleno de cosas buenas y que el mundo entero conociera lo increíble y amable que era. Eso era lo que siempre había pensado. Si esos sentimientos que tenía por él eran similares a los que él sentía por ella, entonces tomaría valor. Haría lo mejor que pudiera para corresponderle. Si bien siempre había estado huyendo de sus propios sentimientos, ya no lo haría. Aún con los dedos entrelazados, le propuso nuevamente el puesto a Allison, quien le agradeció por aceptarla. Ahora que le ofrecía un cargo en el Hospital Nacional, no sabía cómo devolverle el favor. Karina le aseguró que le hacía la propuesta porque confiaba en sus capacidades y en sus habilidades, no porque esperara algo a cambio. Le solicitó que se alejara de la vida que pertenecía a otra persona. Esperaba que tanto Robert como Eric pudieran concentrarse en la investigación que tanto anhelaba. Ese era su deseo, y probablemente también el de Robert. Anunció que pronto organizarían una reunión con Eric para discutir más detalles sobre el hospital que construirían. Pero antes, Allison debía dejar la casa del duque. Si simplemente renunciaba a su puesto, la gran duquesa podría intentar algo en su contra. La única forma de salir de ahí sería provocarla y exponer su verdadero rostro. Por ello, le entregó unos pendientes. Al verla sorprendida, le explicó que no eran comunes. Aquellos pendientes grabarían la conversación que tuviera con la gran duquesa y además poseían un hechizo de protección para mantenerla a salvo. Por otro lado, Tatiana disfrutaba de su momento a solas con Andrew. A pesar de estar tan taciturno, había estado muy dócil desde el festival de caza. Entonces, ¿el efecto de sus palabras había funcionado aquella vez? Le dijo que lo envidiaba porque recibía más amor del que daba, y solo acudía a ella cuando necesitaba algo. Andrew respondió que había sido ella quien lo convirtió en eso, que había arruinado su vida, y que ahora era absurdo decir tal cosa. Tatiana asumió la culpa y prometió hacerlo emperador como compensación. En ese instante, alguien tocó la puerta. Molesta quiso saber quién era. Se trataba de Allison, quien solicitaba audiencia. A Tatiana le pareció extraño que la buscara a esa hora, justo cuando disfrutaba de un momento de intimidad con Andy. Se suponía que ese día había tratado con el emperador. Un mal presentimiento la invadió. Cuando Allison entró, se disculpó por la hora. Tatiana, impaciente, preguntó si había sucedido algo con el tratamiento del emperador. Al ver su duda, estuvo segura de que algo había pasado. Sin embargo, no se preocupó, pues Allison ya estaba bajo su control. No lograba comprender el panel de Allison, hasta que finalmente le escuchó afirmar que no podía seguir trabajando con ella. En ese instante, el mensaje del panel era que se restringía su acceso. Tatiana no lograba salir de su estupor cuando Allison le entregó su renuncia. Exaltada, exigió una explicación. No podía creer que se atreviera a abandonarla siendo solo una donadie. Enojada, preguntó la razón de su decisión, recordándole que le había dado todo. Además, hacía poco le había prometido un puesto en el hospital que estaba construyendo, y así le pagaba su bondad. Allison respondió con firmeza que ese día se había reunido con Robert. Tatiana se sorprendió aún más cuando, con evidente enojo, Allison le preguntó cómo pudo hacerle algo así. Nerviosa, Tatiana intentó saber a qué se refería. Aquella actitud la desconcertaba. Quizás solo había escuchado rumores infundados. Debía calmarse y averiguar de qué se trataba. ¿Cómo era posible que ese día hubiera visto a Robert? Ansiosa, le preguntó qué le había dicho. Allison no respondió, lo que solo aumentó su ansiedad. El panel seguía negándole el acceso. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué su actitud había cambiado de repente? ¿O quizá estaba teniendo problemas con el brazalete? No podía perder la calma, en especial con Andy detrás de ella. Además, tal vez solo se había encontrado con Robert y no sabía nada en concreto. Aún así, decidió atacar primero.
Con voz airada le preguntó si no pensaba responder. Si iba a renunciar de esa manera tan repentina, tendría que pagar una indemnización. Allison, sin inmutarse, le instó a hacerlo. Para su sorpresa, agregó que la señorita Karina pagaría toda la penalización. Además, el sueldo que le había ofrecido no tenía comparación con lo que ganaba trabajando bajo su servicio. Las palabras de Allison la dejaron estupefacta. Antes de separarse de la señorita Karina, ésta le había aconsejado que le dijera a la gran duquesa que había sido reclutada por ella. Le explicó que lo hiciera para provocarla, ya que si todavía dudaba de ella, debía aprovechar esa oportunidad para comprobarlo. Estaba segura de que la gran duquesa perdería la compostura, reaccionaría violentamente porque siempre había sido así. Aunque esas fueron las palabras de la señorita Karina, en el fondo Allison aún quería creer en la bondadosa gran duquesa que había percibido y en que no actuaría de esa manera. Sin embargo, la reacción de la gran duquesa la decepcionó profundamente. Sintió vergüenza por haber dudado de sus palabras. Al final, todo estaba ocurriendo tal y como lo había predicho la señorita Karina. Todo se volvió más claro. La gran duquesa no era alguien digna de su admiración. Con una actitud fría y despreciable, la gran duquesa le preguntó si la había traicionado solo por dinero. Allison, incrédula, repitió sus palabras y le cuestionó sobre si realmente creía que su decisión se debía únicamente a una cuestión económica. Agregó que la gran duquesa sabía mejor que nadie cuánto debía pagar por las deudas de su familia. Sin poder creerlo, la duquesa preguntó si acaso pensaba que Karina pagaría toda su deuda sin esperar nada a cambio. Allison respondió con firmeza que la princesa ya se lo había dicho. No le importaba cuánto fuera, lo haría. De inmediato, la gran duquesa intentó recuperarla. Le ofreció pagar ella misma toda su deuda, además de igualar el salario que Karina le había ofrecido. Corrigiéndose, aseguró que incluso le pagaría más. Sin dudarlo, Allison contraatacó y le preguntó si también pagaría la deuda de Robert. La pregunta tomó por sorpresa a la gran duquesa, quien desconcertada cuestionó por qué debería preocuparse por la deuda de alguien que no tenía nada que ver con ella. Sin poder soportarlo más, Allison le preguntó si tal vez no quería leer el contenido de su carta de renuncia. Le instó a hacerlo. Cuando la duquesa la abrió, su rostro reflejó sorpresa. Su tono de voz se elevó al preguntar cómo lo había conseguido. Allison no podía contener su enojo y exclamó con rabia que la duquesa había dicho que Robert no tenía nada que ver con ella, pero había sido ella quien le impuso el delito de malversación con el fin de endeudarlo. ¿Cómo podía fingir que no tenía relación con él? ¿Cómo había sido capaz de arruinar la vida de alguien de una manera tan cruel? Una punzada de asco la recorrió a Allison al darse cuenta de la verdad. Se odiaba a sí misma por haber admirado y respetado a la duquesa sin saber nada de lo que había hecho. La duquesa negó las acusaciones y aseguró que Robert había tomado esa decisión por sí misma, que ella solo había hecho lo que él quería. Allison la miró con furia y preguntó si él lo había hecho para salvarla. Después de un breve silencio, la duquesa admitió que así era. Robert había decidido hacerlo por ella. Allison sintió un nudo en la garganta y le preguntó si acaso ella había cometido ese delito. ¿Y él había actuado así para salvarla? La duquesa intentó excusarse diciendo que no lo sabía, pero su inquietud era evidente. Allison, con voz firme y llena de desprecio, le dejó en claro que ella misma acababa de admitir que había ayudado a Robert a hacer lo que él quería. Las palabras de la duquesa empezaron a desvariar, pero Allison no se detuvo. Su corazón latía con fuerza mientras el enojo se apoderaba de ella. Quiso saber por qué razón la duquesa había querido destruir su relación con Robert. La gran duquesa le impuso un delito de malversación, lo sumergió en deudas y además la llevó a ella como su médico personal. El dolor y la ira se mezclaron en su voz cuando le preguntó si acaso disfrutaba verlas tan ingenua, si le causaba satisfacción verla agradecida a pesar de estar ahogada en deudas con un mísero sueldo. Su respiración era agitada y sus manos temblaban de furia. El peso de la traición la sofocaba. No pudo contenerse más y con un grito desesperado exigió que le respondiera. Tatiana ya no soportó más y explotó. ¿Cómo era posible que esa mujer insignificante se atreviera a acorralarla de esa manera?
Con furia, rompió el pagaré mientras preguntaba con desdén quién se creía para darle órdenes. Aseguró que ese documento no significaba nada si lo destruía y desafió a Allison, preguntándole qué haría ahora. No podía hacer nada. Después de todo, solo era alguien insignificante. Si se atrevía a dejarla, podría arruinar su vida de la misma forma en la que lo hizo con Robert. Ella tenía el poder de hacerlo. No tenía escapatoria. Lo único que debía hacer era dejar de provocarla, volver a su lugar y obedecer. Allison le miró sin inmutarse y le contestó que estaba bien. Tatiana sintió que la victoria era suya. Allison era más inteligente que Robert. Lo admitió en voz alta. Sin embargo, su triunfo se esfumó en el instante en que Allison le respondió con frialdad, que en ese momento podía ver su verdadera naturaleza. La arrogancia en su tono, la dureza en su mirada. Era como si fuera la misma Karina quien se lo dijera. Tatiana quedó impactada. Por un segundo, detrás de la imagen de Allison, pudo ver la figura de Karina, mirándola con la misma arrogancia y seguridad. La impresión fue tan fuerte que cayó de espaldas. Pero Allison no se detuvo. Con voz firme, afirmó que la princesa le había ofrecido una buena oferta, pero lo más importante era que valoraba el carácter de la persona a quien servía. Después de conocer a Karina, había llegado a la conclusión de que era una persona cálida como la luz. Y la gran duquesa, en cambio, era oscuridad, una oscuridad que devoraba incluso la luz más fuerte. Tatiana no podía salir de su asombro. Antes de irse, Allison lanzó una última advertencia. Al final, verían quién sería la persona que terminaría destruida. Esas palabras le hicieron reaccionar de golpe. Le estaba abandonando. Eso no podía ser. Salió corriendo tras Allison, gritándole que lo pagaría caro. Su insolencia no quedaría impune. Lo vería con sus propios ojos. Solo era una traidora. ¿Cómo se atrevía a pasarse al lado de Karina? Eso no se lo perdonaría jamás. Su furia era incontenible, pero su cuerpo no resistió más. Un mareo repentino la golpeó y la detuvo en seco. Intentó avanzar, pero sus fuerzas la abandonaron. Sin poder hacer nada, colapsó. Cuando abrió los ojos, una gran oscuridad la rodeaba. Se sentía mareada y con un fuerte dolor de cabeza. Antes de poder incorporarse, alguien sorpresivamente la abrazó por detrás. Exaltada, se giró de inmediato, preguntando quién era. Wilhelm emergió de la oscuridad mirándola con una expresión que la desconcertó. Preguntó si no la recordaba y, sin darle tiempo a reaccionar, la abrazó con más fuerza. Afirmó que la había extrañado. Tatiana no entendía por qué la abrazaba así. Se sentía incómoda. Preguntó dónde estaba y exigió salir de ahí. La expresión de Wilhelm cambió de inmediato. Su mirada se volvió sombría mientras la acusaba de mentirosa. Dijo que quería abandonarlo de nuevo. Su tono era aterrador. De repente sintió su garganta comprimirse. Wilhelm exigió una respuesta. ¿Lo dejaría otra vez? Con todas sus fuerzas lo empujó y salió corriendo. La oscuridad seguía envolviéndola. Su respiración era errática. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Wilhelm se comportaba de esa manera? En su desesperada huida, chocó con alguien. Era Daniel. Él observó con una seriedad y preguntó qué hacía. Dijo que no vestía elegantemente como correspondía a su posición de duquesa. Confundida, Tatiana preguntó a qué se refería. Ella era la gran duquesa. Raymond apareció detrás de ella y la abrazó con familiaridad. Con una sonrisa le sugirió que dejara a ese hombre aburrido y se divirtiera con él, como la mujer inteligente que era. Tatiana no podía entender qué estaba pasando. De repente, Wilhelm llegó de nuevo. Los tres exigieron su atención al mismo tiempo, acorralándola sin darle espacio para escapar. El miedo la paralizó. Suplicó salir de ese lugar, pero entonces ante ella apareció la imagen de Wilhelm y Karina juntos. Se veían amorosamente unidos. El sonido de la música comenzó a sonar. Tatiana intentó hablar, pero no pudo emitir sonido alguno. Tres parejas la rodearon. Eran Wilhelm, Raymond y Daniel, cada uno bailando con una Karina diferente. Wilhelm le dijo que no necesitaba una mujer como ella. Daniel, dirigiéndose a Karina, afirmó que le gustaban las mujeres elegantes como ella. Raymond, sin decir nada, simplemente continuó bailando con Karina. Tatiana intentó gritar, pero su voz no salía. Entonces, Karina apareció a su lado y preguntó si aún no lo entendía.
No importaba cuánto lo intentara, nunca podría escapar de su destino. Tatiana, irritada, negó con furia. Eso no podía ser posible. Ella era el personaje principal de ese mundo. Karina la miró con diversión y preguntó si realmente creía eso. Si lo creía, entonces debía probarlo. Tendría que hacer un gran esfuerzo, porque esa podría ser su última oportunidad. Un brillo cegador nubló su visión. Todo fue un sueño. Para gran angustia de Andrew, Tatiana despertó en el peor momento. Había sido una buena oportunidad para robar el brazalete, pero ahora todo se arruinaba. Frustrado, le informó que le había llevado hasta ahí porque le encontró inconsciente en el pasillo. Se lamentaba no haberle quitado el brazalete antes de ayudarla, pero aún así, le preguntó cómo se sentía. Sin escuchar su respuesta, afirmó que se iría para que pudiera descansar, pero Tatiana se aferró a su mano. Dijo que no quería estar sola porque tenía pesadillas. A pesar de su deseo de salir corriendo, Andrew la abrazó como ella solicitaba. Cuando le pidió que le dijera que la amaba, él lo hizo. Luego, con una voz suave, le preguntó si últimamente se había sentido mal, mencionando lo que le había informado el ama de llaves. Tatiana agradeció su preocupación y aseguró que solo eran los nervios. Andrew admitió que había notado más grietas en el brazalete. ¿Sería por la renuncia de la médico que tanto la apreciaba? ¿No estaría roto? Tatiana, desesperada, afirmó que ella podía arreglarlo. Mencionó que había un mago que siempre le ayudaba y que lo vería al día siguiente. Andrew se ofreció a acompañarla, pero Tatiana negó con rapidez. Ese era un problema, ya que su identidad era un secreto que solo ella conocía. Por eso solo tenía que creerle. Pronto tendría el brazalete como nuevo. Ansiosa, le repitió que debía creerle, porque ya no quería que la odiara. Andrew la observó en silencio por un momento. Afirmó que le creía y que no se preocupara. Él no iría a ninguna parte. Así, al día siguiente, Andrew se reunió con Wilhelm para recibir lo que había solicitado. Preguntó si era la capa que al ponérsela haría que nadie pudiera verlo. Wilhelm, algo nervioso, afirmó que sí. Agregó que al usarla tampoco podrían sentir su presencia. Andrew la aceptó y afirmó que ahora sí podría escoltar a la gran duquesa. Wilhelm, entusiasmado ante la posibilidad de estar cerca de la gran duquesa, se le entregó rápidamente. Andrew preguntó entonces por su otro encargo. Wilhelm explicó que se trataba de un artefacto raro, imposible de encontrarlo en una tienda normal. Sin embargo, había una manera de conseguirlo. Una vez al año, en el mercado negro, se subastaban artefactos extremadamente valiosos. Para entrar se necesitaba un boleto especial, ya que los objetos en venta eran escasos y costosos. Cuando Andrew preguntó la fecha, Wilhelm respondió que sería la semana próxima. Todo indicaba que Andrew estaría muy ocupado. Fue entonces cuando el ama de llaves le informó que la gran duquesa ya había salido. Antes de marcharse, Wilhelm lo detuvo con una pregunta inesperada. Quiso saber sobre la salud de la gran duquesa. Andrew, sin entender, preguntó a qué se refería. Wilhelm respondió que últimamente Tatiana se tambaleaba y su rostro lucía pálido. Tal vez estaba enferma. Andrew se lamentó por siquiera haberse quedado a escuchar semejante cosa. Con frialdad, respondió que no era asunto suyo. El ama de llaves coincidió con él. Andrew solo dijo que se encargaría del asunto para que dejaran de insistir con lo mismo. No podía creer que todos dijeran lo mismo. Aunque el día anterior Tatiana había parecido extraña, su rostro reflejaba dolor y tristeza. Incluso le había pedido su compañía. Se detuvo por un momento. ¿Se estaba sintiendo mal por ella? No, eso era imposible. Si debía sentir lástima por alguien, no sería por ella. Si estaba enferma o no, no tenía nada que ver con él. Incluso si los roles se intercambiaban, seguiría siendo así, porque cuando él estuvo en su peor momento, ella solo lo utilizó sin piedad, sin importarle cuánto sufría. Siguió el carruaje hasta la mansión principal de la familia Castle. Era obvio que no iba a ver a Raymond, pues él estaba distanciado de los Castle. Curioso por saber con quién se reuniría, se adentró tras ella. Para su gran sorpresa, el encuentro era con Ethan Castle, el próximo jefe de la familia. Desde su escondite escuchó la conversación. Ethan le entregó un contrato a Tatiana. Ella mencionó que era absurdo firmarlo, pero Ethan le aclaró que era necesario, a cambio de reparar su pulsera.
Él tendría el derecho de analizar su composición y fabricar réplicas que pudiera vender. Ese era el trato. Tatiana afirmó que incluso si lograba hacer copias, las falsificaciones jamás podrían igualar el poder del brazalete real. ¿Y qué pasaría si el brazalete perdía su valor y se convertía en un simple objeto? Ethan la tranquilizó. No permitiría que perdiera su valor. Solo fabricaría una réplica, y ésta se vendería en el mercado negro. Después de todo, una pulsera capaz de cautivar a las personas con solo llevarla sería un gran éxito. Todo el que tuviera dinero la codiciaría. Aseguró que batiría récord en la subasta, convirtiéndose en una leyenda. Y una vez que descubrieran que la gran duquesa poseía el original, su valor aumentaría aún más. Ethan admitió que si bien el dinero era importante, como alquimista le interesaba conocer la composición de la pulsera. Quería saber si era cierto que solo funcionaba con su verdadero dueño y no tenía efecto en nadie más. Era sorprendente que un objeto pudiera conocer a su portador. Tatiana decidió entregar el brazalete, pero enfatizó que debía arreglar el original. No le importaba cuántas copias hiciera. Ethan tomó la pulsera y al notar sus grietas le preguntó si últimamente había tenido problemas de salud. Tatiana le confesó que últimamente sufría dolores de cabeza más frecuentes de lo habitual. Ethan se disculpó por la pregunta, mencionando que lo hizo porque la vio pálida. Le deseó que se recuperara pronto. Observó el brazalete con atención. Estaba más agrietado de lo que recordaba. Si la pulsera reconocía a su dueño, eso significaba que existía un vínculo entre ambos. Si su teoría era correcta, un brazalete dañado significaba que su portador también sufriría las consecuencias. ¿Qué pasaría con ella si la pulsera se destruía por completo? ¿Qué sería de Tatiana? La información obtenida por Andrew fue satisfactoria. Ahora sabía que Ethan fabricaría una réplica. Llegó el día de la apertura de la boutique. A pesar de que aún no abrían, una multitud esperaba ansiosa en la entrada. Muchos consideraban aquel momento como un día histórico. Por fin, saldría a la venta el tan rumoreado perfume Carina. Ellen había recibido una invitación personal. Se sentía incómoda. El ambiente estaba claramente diseñado para señoritas, y como caballero, resultaba inusual para sus aficiones. Pero rechazar la invitación habría sido de mala educación. La primera vez que la vio fue en el festival de caza. Sabía que era por los malos rumores que circulaban sobre ella. Cuando recibió el premio, muchas damas rumorearon que había hecho trampa para ganar. Pero al verla en el escenario, su expresión tensa revelaba otra cosa. Tenía miedo al escrutinio de la gente. Desde pequeña, Helen siempre tuvo un instinto agudo. Supo de inmediato que aquella no era la expresión de una mujer con numerosos amantes. No era la mujer arrogante con complejo de inferioridad hacia la gran duquesa, de la que hablaban los rumores. Estas que solo eran tonterías. Cuando habló con ella tras el banquete, le pareció amable y gentil. A pesar de ser su primer encuentro, fue sumamente atenta con ella. Sin duda, era una buena persona. Pensó que sería bueno acercarse a ella. Entonces, escuchó unas voces familiares. Eran de su club de admiradores. Si la notaban, no la soltarían. Buscó una forma de esconderse. Solo quería comprar un perfume y marcharse, pero comenzó a considerar irse sin comprar nada. Entonces, escuchó la conversación. Hablaban sobre el mal temperamento de la princesa. A pesar de su habilidad para los negocios y el éxito de la fiesta de máscaras, algunas dudaban de acercarse por su imponente presencia. Una mencionó que era difícil creer que una mujer tan elegante hubiera sido rechazada 4 veces. Otra sugirió que tal vez se debía a su fea personalidad. Helen escuchó en silencio, lista para marcharse, pero en un último momento se quedó. Se giró hacia las sorprendidas damas y les preguntó si alguna vez habían tenido una conversación directa con la princesa Carina. Aclaró que ella la había conocido personalmente. Era una persona amable y cálida. ¿Y qué importaba si había roto 4 compromisos? Tal vez solo era cautelosa. Quizá descubrió que esos hombres no estaban a la altura de sus expectativas. ¿No consideraron que tal vez ellos no eran aptos para la princesa? Aseguró que la princesa Carina no era alguien que se conformaba con cualquiera. Entonces ocurrió algo extraño, como si un cristal se rompiera. El ambiente cambió repentinamente. Las damas, que instantes antes criticaban, ahora asentían y concordaban con Helen. Nunca la habían visto de esa manera. Quizá, después de todo, el problema quizá eran los hombres. El aire de la conversación cambió de forma abrupta.
Los malos comentarios se transformaron en elogios y admiración. Hablaron sobre la excelente relación entre el emperador y la princesa. Helen se preguntó si solo era su imaginación, pero sintió alivio. Quería que solo se esparcieran buenos rumores sobre la princesa. La boutique se llenó rápidamente en cuanto abrió sus puertas. Las dependientes mostraron con entusiasmo los perfumes esperados, además de algunas nuevas fragancias. Helen, sin experiencia en ese tipo de tiendas, se sintió un poco fuera de lugar. No estaba segura de qué hacer. Se preguntó si debía mostrar su invitación, pero no tenía idea de dónde hacerlo. Mientras consideraba su siguiente movimiento, una mujer se acercó inesperadamente. Le preguntó si tenía una invitación. Un poco nerviosa, asintió y afirmó que la señorita Karina se la había enviado. La mujer, que se presentó como Nivea, se ofreció a guiarla al piso superior. La princesa había preparado algo especial para los invitados exclusivos. Al llegar, Helen notó que no era la única ahí. Había otros invitados selectos, pero lo que realmente le llamó la atención fue la expresión de la princesa Karina. Karina estaba ansiosa. Una hora antes de la apertura, todo era un desastre. Había confiado en su madre para que terminara la decoración del spa, pero la susodicha no había aparecido, ni siquiera el día de la inauguración. Y eso que tenía una carta donde confirmaba su asistencia. Si la situación seguía así, los clientes encontrarían el spa vacío. Sería la peor humillación de su vida. No solo evitarían volver, sino que esparcirían rumores sobre el pésimo servicio de la boutique. Para colmo, su brazalete no servía para ese tipo de situaciones. Nivea sugirió retrasar la apertura, pero Karina había rechazado la idea. Si lo hacía, los clientes perderían el interés. Así que por esa razón habían abierto. Cuando los invitados exclusivos se reunieron en el spa, tomó una decisión. Tendría que disculparse y enviarlos de regreso. Pero antes de que pudiera terminar su disculpa, su madre apareció de manera teatral. Con un simple gesto, los transportó a un bosque. Anunció que el mejor lugar para disfrutar de un perfume era la naturaleza. Las invitaciones tenían un encantamiento. Si se mojaban, el invitado sería transportado automáticamente a un espacio privado. Y tal como solicitó, los invitados empaparon su invitación en el arroyo cercano. Karina miró a su madre, que la observaba con una sonrisa traviesa. Luego le preguntó si no le había extrañado después de tanto tiempo fuera. Karina no lo dudó y se abalanzó sobre ella. Le dio un fuerte abrazo. Afirmó que sí, que le había extrañado mucho. Su madre la felicitó por la apertura de la boutique y preguntó si todo iba bien. Karina, con una sonrisa, respondió que había sido muy divertido prepararla. Sabía que su madre entendería, así que decidió contarle algo más. Admitió algo avergonzada que su relación con el emperador se había vuelto más seria. Quizá incluso podrían casarse. La expresión de su madre se volvió inquietante. Karina intentó calmarla. Le aseguró que estaba feliz con su relación. Su madre guardó silencio por un momento. Después suspiró y le aseguró que siempre la apoyaría. No importaba si quería abrir otro negocio o enamorarse de alguien nuevo, siempre estaría de su lado. Pero luego la miró con súplica en los ojos y preguntó si no podía simplemente tener un breve romance con el emperador. Le rogó que no se casara. Y así terminamos la temporada. El manga entra en hiatus por el final de temporada y nosotros quedamos a la espera de cualquier noticia sobre su regreso. Me gustó ver cómo Tatiana va cayendo poco a poco. Y lo de la capa, muy Harry Potter, ¿no creen? ¿Qué les pareció esta temporada? Y cuéntenme en los comentarios qué fue lo que más les gustó y qué esperan ver al regreso. No olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video.